Vamos a entrar en el mercado americano. Hasta ahora hemos hablado de generalidades. Ahora vamos a hablar ya de Estados Unidos. Pero creo que era importante hablar de generalidades para ya irnos localizando en por qué Estados Unidos y por qué creemos que es muy importante. Nos ocurre una cosa, el Don Quijote efecto. En un lugar de la Mancha de Estados Unidos, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un caballero con lanza y armadura. Bien, si pregunto quién leyó el Quijote, prácticamente todo el mundo levanta la mano porque era obligatorio en prácticamente todos los colegios y tal. ¿Quién se lo leyó entero? Pues conozco a poca gente. Pero bueno, sabéis la historia del molino de viento en La Mancha, que iba con su Rocinante, iba con su armadura, ¿vale? Y iba con su lanza. Y se pensaba que eran gigantes, ¿vale? Entonces, más o menos, y fíjate que fue hace años, normalmente las empresas de este lado pues van un poco famélicas. O sea, Rocinante, sabéis que era delgado, estaba hecho polvo el tío. La armadura pues no te deja esa cultura organizativa de muchos niveles, si es empresa familiar ya es la repera, de pasar medio japonés, medio tal. La lanza, pues con la lanza tienes una distancia pequeña. ¿Qué problema ocurre en Estados Unidos? ¿Vale? ¿Por qué me gusta mencionar el Don Quijote efecto? El efecto Don Quijote. Que en el oeste americano son indios, van en caballos ágiles, se mueven. Los vaqueros, necesitas convertirte en un vaquero, necesitas darle de comer al caballo, porque sin darle de comer, allí hay mucho desierto, es muy grande Estados Unidos. Entonces, como no lleves un caballo bien fortalecido, mal. Los tíos no van con armadura, o sea, van con sus vaqueros, sus pistolas en vez de lanzas, son ágiles. Entonces, es muy importante, y sobre todo hablan raro, no hablan nuestro idioma, hablan un idioma y no llegan al tantán con los mismos, pero hablan raro, no hablan español. Entonces, y se comportan de forma rara, y comen hamburguesas, van mucho a los moles, son gente rara, ¿no? Son gente rara. Vale. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si vamos a hacer algo en Estados Unidos o estamos pensando en tal, tenemos que convertirnos en vaqueros, ¿vale? O adaptarnos a ser vaqueros, ¿vale? A empezar a quitarnos las armaduras, ser ágiles, pero muy importante, el caballo es muy importante, el dinero es importante. Entonces, vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles diríais que son, a ver cómo lo hacemos? ¿Cuál crees que es el principal sector económico, el más importante americano? Rápido. Tecnológico, ya que me queda hacer. Técnico. Alimentos. Tecnológico. Alimentación. Tecnología. Consumo. Inmobiliario. Tecnología. Sector alimentación, agroalimentación. Industrial.
Yo digo ocio, servicios profesionales. Consumo. Financiero. Alimentación. Alimentación. Lo bueno de estar en un MBA es que todas las respuestas son correctas. O sea, Estados Unidos es el mayor mercado del mundo, el que tiene el mayor poder de compra del mundo y, por ejemplo, en el mercado hispano, latino, es el mayor mercado del mundo, Latinoamérica. El poder de compra hispana en Estados Unidos es mayor que España, que México, que tal, solo con lo que tienen allí. Tecnología es un caso, se nota que sois jóvenes y estáis muy expuestos a las técnicas. ¿Qué es tecnología? Si os referís tecnología por internet tal cual, pues no, no es el más grande. Vale. Tecnología lo toca todo, toca todos los sectores. Entonces, el sector financiero, pues enorme, el industrial enorme, servicios profesionales enorme, pero no habéis dicho uno que es, por ejemplo, energía. Estados Unidos, gracias al fracking y al gas pizarra, se va a convertir en exportador, no importador. Los países árabes y los países dependientes del petróleo tienen un gran problema con Estados Unidos. Van a perder su mayor consumidor. Ahora mismo, la energía de la industria para poder producir es más barata que en ningún sitio. Son muy competitivos gracias al shale gas, al gas pizarra, compiten. Luego entraremos más en detalle a las diferentes industrias. ¿Cuáles son los sectores que son posiblemente los mayores y de más crecimiento? Infraestructuras. Las infraestructuras en Estados Unidos están obsoletas. Ferrocarriles se han quedado atrasados, necesitan actualizar. El transporte público en las grandes ciudades es un desastre. Las carreteras están sobresaturadas. Las infraestructuras mueven muchísimo dinero. No incluyo aquí la minería, ¿vale? Pero por ejemplo, a nivel mina, por ejemplo, si un Exxon, no sé, factura 100.000 millones de dólares, hay empresas de minería que facturan 250.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, hay auténticas, y en infraestructuras hay proyectos que luego hablaremos de billones y billones. Por supuesto, en las infraestructuras hay tecnología, ¿vale? La tecnología de los trenes, de las carreteras, del Smart City, de todo eso. Pero la tecnología es transversal. La energía es clave para el desarrollo de un país. Tener un mix energético equivocado implica paro, pobreza, no competitividad. Aquí aún no se han dado cuenta. Somos los number one en renovables, pero los number one en paro, ¿vale? Hay mucha gente en contra del fracking, aún no hay ni un caso donde se haya demostrado que el fracking, bajo una regulación estricta, haya provocado problemas. Si no hay regulación estricta medioambiental, pues la gente es ambiciosa y hace burradas. Pero, de hecho, salió una encuesta hoy pública del estado de Pensilvania, que es uno de los mayores, que llevan 50 años haciendo fracking, ¿vale? Y tienen la mayoría aplastadora de la... Lo que es el fracking, porque va a bueno. Perdona. El fracking es la nueva forma de gas, es gas natural que extraes rompiendo las piedras. O sea, es el gas muy profundo que tú inyectas
agua, o sea, tú tienes la tierra, la capa de la tierra, entonces resulta, aquí está la capa de líquido, de pues el agua subterránea, y muy abajo, a algunas millas de profundidad, hay gas atrapado en rocas. Entonces lo que hacen es taladran, ¿vale? Y hacen con presión de agua y algunos productos químicos rompen la roca y extraen el gas, ¿vale? Se extrae el gas y es un gas que antes pues no había la tecnología suficiente para extraerlo de forma rentable, y ahora ya hay la tecnología y ahora es un gas que es la forma energética más económica que existe, más que la nuclear, que el petróleo, y resulta que nadan en gas pizarra, en shale gas, y cada día descubren más. Y hay gas pizarra en muchos sitios, en el País Vasco, pero no hay un compromiso político para poderlo tal. En Francia lo han prohibido constitucionalmente, porque hay gente que dice que es perjudicial. Realmente es perjudicial si no tienes unas normas medioambientales estrictas. Pero por ejemplo, en un estado como Pensilvania, que tiene una de las mayores fondos de gas, llevan 50 años y una aplastante mayoría de la población está a favor. ¿Qué significa? Luz más barata, más producción, menos paro, mejor economía. La gente tiene la equivocación de que el problema del shale gas, del fracking, y eso es lo que oiréis la mayoría de los verdes, es el problema de que se rompa en las capas pluviales el tal y se contamine esto, y que por la filtración del metano y tal la gente se muera, etc. Realmente el problema no está ahí. Si la regulación está correcta, es prácticamente irrompible. O sea, hay no sé cuántas capas de cemento, de tal, y eso no es el problema. El problema está que produce el gas que sale y el agua que reutilizan, ¿vale? O sea, un proyecto de shale gas significa infraestructuras, carreteras, etc. Y significa grandes obras de agua. Entonces reciclan el agua, la potabilizan, la vuelven a inyectar, o sea, es un ciclo bastante tal. Pero siempre quedan residuos. Lo que no ha resuelto el fracking a día de hoy es qué hacen con esos residuos, ¿vale? Lodazales, etc. La tecnología ahora los almacena, ¿vale? La tecnología está evolucionando para reutilizarlos, ¿vale? Pero no está en la contaminación del agua, sino está que en esos residuos que quedan después de pasar ese mismo agua 20 veces, ¿vale? ¿Qué hacen con ellos? Los llevan, los reciclan, los tal. Entonces, por ejemplo, el gran negocio en tecnología será la gente que empiece a aportar soluciones de qué hacer con este tipo de residuos ya no reciclables. Pero esto ocurre en todas las industrias, no solo en el shale gas. Ocurre en oil, en todo. Incluso para hacer placas solares necesitas procesos químicos. ¿Y qué haces con lo? Entonces, hay mucho ruido con el tema de fracking. La realidad es que a día de hoy no ha habido grandes problemas de medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos tiene se reinventa. Estados Unidos pasa a crisis, pero a día de hoy tiene fuentes energéticas muy baratas. Van a ser independientes de petróleo. ¿Qué significa? Que dentro de 10 años su balanza comercial va a estar mucho mejor, no dependen de terceros, e incluso van a sacar dinero de energía. Y a la vez están invirtiendo en fuentes renovables, en eólica, en fotovoltaica, en marina, en todo. Entonces, energéticamente, que es un pilar, se están convirtiendo en independientes, que no lo eran hasta ahora. Tecnología de la información, pues bueno, es la capital. Si os fijáis,
una gran ventaja que tiene Estados Unidos. Las grandes empresas, Google, Salesforce, Facebook, etc., son empresas que han nacido, han crecido y se han convertido, Apple, Microsoft, en grandes empresas. ¿Cuántas empresas, por ejemplo, en España hay de ese tipo? Ninguna. Hay grandes ejemplos que son Zara, Mercadona, son empresas que nacieron de la nada, crecieron en un mercado competitivo. Pero el resto de empresas del IBEX 35 no vienen de una posición competitiva en un mercado, viene de una posición o monopolística, la privatización de Telefónica, o Enel, Endesa, o Iberdrola, vienen, o las grandes constructoras, que es relación directa con los administradores del país. Pero no viene por una competencia como puede venir Google, Mercadona, Zara, Mango. Entonces, cojamos ese ejemplo en el caso de la distribución y textil en España, veamos cómo lo han hecho y copiemos ese. No hay tecnológicas grandes, no hay, no existen. En Estados Unidos sí, nacen, se desarrollan. Aeroespacio es otra gran revolución. Hablaremos, os pondré un pequeño vídeo de una astronauta que estuvo en la USA Week, porque es un tema muy interesante. El comercio, o sea, estamos en el aeroespacio, estamos pasando la época, una época histórica. Cuando nació la aviación, los hermanos Wright, cuando inventaron el avión no sabían qué hacer con el avión. Es muy divertida la historia de la aviación, cómo empezaron las primeras veces que se utilizó. Un ejemplo, la primera vez que a alguien se le ocurrió en la Primera Guerra Mundial utilizar un avión en una guerra. Como era guerra de trincheras, alguien listo dijo, anda, voy a volar sobre las trincheras, voy a ver cómo están desplegados, vuelvo, aterrizo y le digo dónde están. Pues esa fue la primera vez por la cual se utilizó militarmente. Luego, en el otro lado, a alguien se le ocurrió, anda, si le pongo una metralleta al avión, pues en cuanto pase un avión por encima, voy con mi metralleta y me cargo al avión. Y así se fue. Tenía un problema esa metralleta, que es que muchas balas rebotaban y mataban al piloto. Y era una época que no había paracaídas. Bueno, entonces, muy divertido. Roland Garros es famoso por eso. Roland Garros fue el que inventó el arma sincronizada de disparar ta. Roland Garros, sí, le da el nombre al campeonato. Gran figura francesa. Y así, pero en principio era un sector muy regulado. Empezaron a utilizar de correo para los correos, pero era un sector donde la administración pública estaba muy metido. Bien, ahora en el mundo del comercio espacial, la NASA y las administraciones públicas ya están quitando sus dedos, gastando billones de dólares tirados a la basura, ya están quitando. Ahora ya hay competencia, ya hay empresas privadas, y como bien sabéis, cuando hay competencia y hay dinero privado en el mercado, las cosas se desarrollan mucho mejor, mucho más rápido, y ahora mismo está habiendo un boom de puertos espaciales, de compañías, o sea, un dineral. Entonces, ¿por qué Europa sigue estando tan retrasada? ¿Por qué está fuera de esa carrera? Hablaremos de eso. Medio ambiente, pues cada vez somos más verdes y afecta a todos los sectores, y la biotecnología también es muy importante. Por supuesto, es el país del consumo, y si triunfáis a nivel consumo o alimentación es enorme, son grandes productores, producen de forma muy competitiva, de forma intensiva, pero quizás yo destacaría el financiero, pues también Wall Street, grandes fondos, capital riesgo, private equity, el dinero está allí, aunque la capital del mundo siga siendo posiblemente Londres, la más cosmopolita,
Entonces, yo destacaría como líneas de futuro, que muchos de estos sectores no los conocéis, pues si hay alguno que os haga tilín, seguir prospeccionando y seguir. Estados Unidos no es un país, son 50 estados, y eso es importantísimo. 50 legislaciones, 50 mercados. Ya. Estados Unidos, cada estado, si tú tienes la mala suerte de matar a alguien en un estado, te pueden matar, y en otro no. Eso es un ejemplo muy bruto y muy tal, pero es así. La legislación es diferente en cada estado. Es el primer mercado mundial. Plan Obama afecta a varios sectores. Obama nada más invirtió mucho dinero en infraestructuras, en energía, en educación, etc. Es un mercado muy competitivo, pero muy complejo, ¿vale? Pero, igual que es complejo y competitivo, hay cientos de miles de empresas triunfando, haciendo negocio y creciendo. Y es realmente el país de las oportunidades. Allí hemos visto compañías que se han tumbado a un IBM, compañías que han competido con un Yahoo, cuando Yahoo era todo, compañías, o sea, es realmente el sitio de las oportunidades y el sitio del talento. Realmente tienen un sistema educativo, formativo, empresarial, una vinculación, tejido financiero tal, que realmente buscan talento, y el talento le da la bienvenida. La cultura y los hábitos de negocio son diferentes, eso es importante. Si a determinar uniones allí yo voy así, ya automáticamente te dicen, este no pertenece. O sea, te abren la puerta muy fácil, pero te la cierran ya. Por ejemplo, la forma de vestir, depende. Si tú vas a estar con políticos, tienes que ir con chaqueta y corbata. Si vas a estar con empresas, lo normal, dependiendo de la zona, vas de casual. Si tú vas en el entorno financiero en Nueva York, vas con traje y corbata. En el entorno financiero en California, vas con prácticamente pantalones cortos. O sea, eso prácticamente es muy importante, cómo vestís, cómo os comportáis, la cultura, porque si no, parecéis un pulpo en un garaje si no vais correctamente con la etiqueta del lugar, ¿no? Y luego son los grandes gurús en desarrollo de negocio. O sea, ¿puedo crear una empresa de marketing en Estados Unidos? Pues, o una consultora estratégica, pues no recomendable. Pero muy importante, cada estado tiene su estructura política y regulatoria, su política fiscal, sus leyes, sus regulaciones laborales, su mix energético, de transporte, de industria, su proceso de compras, su cultura, su estructura profesional. Ejemplo, un médico que acabe su posgrado, su carrera, o un abogado, o un ingeniero, no puede ejercer en todo Estados Unidos, ¿vale? Tiene que examinarse y tiene que conseguir la certificación en cada uno de los estados. Sí, o sea, tú tienes que pasar, si quieres ejercer en Florida, tienes que pasar tu certificación de ingeniería industrial o civil o lo que sea en Florida. Vengas de donde vengas. Necesitas, en temas de derecho, necesitas tu bar. Lo que esto puede parecer una gran barrera o un gran problema, es una gran ventaja, porque nos están diciendo que hay 50 oportunidades diferentes, 50 mercados diferentes, que son mercados pequeñitos, ¿vale? Son, bueno, salvo California, Texas y algunos tal, normalmente son mercados pequeñitos. Vas a desarrollar tu actividad a nivel local y vas a ser pequeñito. Sí. ¿Eso se debe ver en clave proteccionista o en clave de oportunidad? Oportunidad. Una gran oportunidad. Significa que
hay muchísimas más, tiene que haber muchos más abogados, muchos más ingenieros, muchos más... Una empresa de ingeniería que esté establecida en Texas y quiera trabajar en Carolina del Norte, tiene que contratar ingenieros certificados en Carolina del Norte. Hay más oportunidades, más... La fragmentación en este caso es buena. Añade complejidad, añade costes, añade tal, pero facilita la entrada. Hablaremos luego en infraestructuras a lo que es la pequeña y mediana empresa. La verdad que es el sueño de cualquier empresa la política que tienen de cara a las pymes. Pero tienen algo en común, y esto sí que es muy importante. Tienen regulaciones federales, tienen leyes federales y normativa federal que está sobre la estatal. Pero normalmente son diferentes, con lo que no se... la inmigración es federal. O sea, te da lo mismo contratar un abogado en Virginia, en Carolina del Sur, en California, aplica la misma legislación. ¿Qué quiero decir? Que es una tontería contratar un abogado en Nueva York para inmigración o en Boston, cuando igual un abogado en Carolina del Sur o en Alabama es mucho más barato. Y te va a atender igual porque la ley es la misma y los procesos son iguales. Y el tema del idioma es el mismo. Inglés es el idioma oficial. Bien, una de las razones por las cuales creemos que Estados Unidos, y por qué Estados Unidos se reinventa, sale más rápido de las crisis, cae, se vuelve a levantar, tal, es por su sistema político. No es perfecto, pero sí que es realmente una... Se puede decir que es una democracia con separación de poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial están separados. Para cualquier país y para cualquier desarrollo económico, si no hay esta separación, muy mal. Entonces, por lo menos sabes que vas a poder defenderte, vas a estar protegido y os fijaréis, todo el día el Congreso, el Senado están a tortas con el presidente. Es un sistema bastante eficiente y es lo que es check and balances. El Congreso controla al presidente, el presidente controla al Congreso, cada uno tiene sus poderes muy definidos. Entonces no voy a entrar en detalle, pero sí tener claro que realmente funciona. Hay fallos, por supuesto, pero hay corrupción, por supuesto. La diferencia es que si te cogen, no te libra ni el tato. ¿Vale? Eso es lo que diferencia a los países. La vinculación política con el ejecutivo y el judicial. Allí el judicial es independiente. Tiene sus presiones, sus influencias, pero hay como te cojan. Es lo único que diferencia a los países anglosajones de los latinos. Que si te cogen, no te libra nadie. ¿Vale? Tenemos el caso de Madoff, el caso de Enron, el caso de múltiples ejemplos de políticos. Allí la gente se suele suicidar si te cogen. Es un detalle importante. No voy a entrar en el sistema federal. Tienen la Corte Suprema, el Senado, el Congreso. El sistema político es muy complejo, pero bastante eficiente. Tienen dos partidos políticos, hay más, pero los que tal, republicano y demócrata. Pero es muy importante saber que allí hay elección directa. Tú eliges a tu representante. Y tu representante, aunque sea republicano, y a ti te digan que tienes que votar a favor de algo, si tu entorno que te vota no está a favor, veréis que no están siempre... Veréis que prácticamente no hay ninguna votación donde todos los republicanos voten una cosa y los demócratas voten otra. Están mezclados. Allí se tiene que ganar el voto distrito a distrito. Porque el representante no está elegido por el partido. El representante lo han elegido su distrito. ¿Vale?
y a quien tiene que responder es a su distrito. ¿Vale? Si yo soy un representante que estoy a favor de fracking y mi distrito sé que está en contra, como vote a favor de fracking no me vuelven a elegir en la vida. Y la carrera política es muy dura y muy difícil. ¿Vale? Es un país complejo. Estamos hablando de que hay nivel, lo que es la profundidad, ¿no? Depth and breadth. Depth. Tenemos que ver el tema local, el tema county o de provincias, estatal y federal. Hay 4 niveles, ¿vale?, de profundidad en el mercado. Y de breadth, pues bueno, no tiene nada que ver un tío de Wyoming con un californiano. O sea, pero nada. Nada, de nada, de nada. O un tío de Nueva York con un tío de Florida. Eso son países, son estados totalmente... Los estados tienen sus propias normas políticas, no tienen todos la misma estructura política. O sea, no hay un assembly y un senado en todos los estados. Cada estado tiene su propia constitución, tiene su propia organización política. Por ejemplo, en California hay assembly y assembly, que es como el Congreso de los Diputados, y senado. En otros estados solo hay assembly o solo hay House of Representatives. Cambia, o sea, cada estado se organiza de diferente forma. Y hay que tener, y esto es muy importante porque vamos a hablar de sectores, y hay que tener 2 tipos de mentalidad, dependiendo del sector, o de desarrollo de negocio o de relaciones institucionales. Por ejemplo, sectores como la alimentación, el consumo, la tecnología, la industria, pues tiene más de desarrollo de negocio. Sectores como infraestructuras, que dependen de contratación de obras, energía o financiero, en gran parte tiene que ver con relaciones institucionales. Tu negocio depende de tu influencia y depende de cómo sepas licitar y con qué gente, que lobistas cuenten. También el tema del lobby es muy transparente, lo tienen muy regulado, muy regulado. ¿Hay gente que se lo salta? Sí, pero te juegas el no poder desarrollar más tu profesión en la vida, te juegas temas penales, nadie se juega eso, ¿vale? El mercado norteamericano es muy competitivo y muy complejo, pero es el mercado. Siempre hay que tener un pie, y hay entre comillas que americanizarse. Si tú triunfas en el mercado norteamericano, tienes un pie puesto en el resto del mundo. O si tú vas a hacer una startup y naces desde Estados Unidos, vas a tener el mercado mundial mucho más accesible. ¿Por qué? Porque tú te vas a implantar en el mercado norteamericano no solo para vender, sino porque vas a captar talento, vas a captar ideas, vas a poder contar con recursos locales que saben mucho de marketing, desarrollo de negocio, etc. O sea, la razón es te vas a hacer un rebranding de marca americana, fabricado en Estados Unidos, o con el sello de Silicon Valley, o de Pittsburgh si estás en Medical Devices. 2 palabras claves cuando desarrollamos negocio o estamos pensando en establecernos en Norteamérica: commitment y accountability. ¿Vale? La persona que tú tienes en el otro lado, con la cual vas a hacer negocios, daros cuenta que es un país que mucha gente quiere ir, quiere hacer negocios allí. Entonces, el primer diferenciador que te va a facilitar es compromiso hacia establecer. Oye, pues voy a invertir, me voy a establecer. Eso ya te diferencia con el 99% de la gente que va a ver si tiene suerte, a vender, se vuelve, va, viene.
Hacer negocios a distancia en Estados Unidos, salvo que vendas zapatos y quieras un distribuidor, es prácticamente imposible. La gente quiere ver tu cara, quiere ver tu compromiso y accountability. Tienes que ser responsable. Tienen que saber que tú estás a la vuelta de la esquina, por si no me das un buen servicio, o para saber que me vas a responder rápido y en tiempo tal. Pues estas dos palabras son lo que diferencian el mercado respecto a intentar entrar en otros mercados como Rusia, India, China. En estos países no piden esto. No es un mercado oportunista, no es un mercado a corto plazo, ¿vale? Habrá gente que le haya tocado la lotería, que igual que va a Las Vegas y que igual tiene suerte y firma un proyecto de un viaje que haya ido, pero eso no es lo normal. Igual que puede haber excepciones, también hay gente que en Las Vegas gana dinero. Pues, quiero recalcar esto porque es muy importante. Cuando planificas, cada acción tiene que tener un retorno de la inversión. ¿Por qué contrato a este? ¿Por qué hago esta comunicación? ¿Por qué hago este marketing? ¿Por qué contrato a este abogado? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Y las empresas tienen que mostrar que son capaces, que tienen compromiso y, sobre todo, si voy a ir fuera, necesito algún éxito local. Si no he tenido éxito en mi mercado natural, salvo que nazca desde Estados Unidos, pero si yo aquí no he sido capaz de vender una botella, ¿cómo me voy a ir a Estados Unidos a vender botellas? Eso es muy importante, el mostrar algo de éxito local. Por supuesto, la definición de éxito en Estados Unidos y aquí no es igual. Cuando hablamos de éxito en Estados Unidos, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Facturar 2, 3, 4, 5, 10, 15 millones de dólares, eres una pyme, de la parte pequeña. O sea, el concepto de tamaño es muy importante. Allí la gente, éxito es pasar de 50 a 100 millones de dólares. Allí facturar 20 millones de dólares eres una pi y no llegas ni a la me. ¿Vale? Aquí te encuentras con un emprendedor que ha facturado 3 millones, tiene un mérito del copón, pero aún no has ni empezado desde los ojos de vista americano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Para conseguir los objetivos, tenéis que tener objetivos claros, identificar quiénes son los que van a decidir, sobre todo el equipo. El equipo tiene que ser lo mejor de lo mejor. Y la estrategia tiene que ser adaptada. Una estrategia que hagáis para el mercado español no sirve para el mercado brasileño. Sí. Decision makers. ¿Vale? Las estrategias hay que adaptarlas. Lo vemos en la mentalidad de creación. Cualquier empresa, ¿por qué en San Diego el salario medio de un técnico está en $80.000 al año? Dile tú a alguien aquí que contrate a alguien por $80.000 al año. Te mata. Tienen una mentalidad de creación, apuestan por el talento. No hay barreras a la entrada del empleo. O sea, allí los salarios se cobran a la semana. Todas las semanas pagas al empleado. No hay grandes gastos sociales, los negocias con cada empleado. Te pueden echar mañana, pero el empleado también se puede ir mañana. O sea, el empleado sabe que si es bueno, va a crecer, pero si es malo, no dura un día. No necesitan protección. Es una mentalidad bastante difícil de entender desde aquí. Cosas muy importantes, si vamos a hacer no voy a entrar mucho en esto porque ya lo habréis dado, pero claves y que prácticamente no hace casi nadie aquí, y que los americanos lo hacen. Estudio el mercado. Lo necesito para ver si hay mercado para mí. Parece obvio. La gente no hace estudios de mercado. No lo hace. Y además lo curioso es que es muy posible que haya buenos estudios de mercado en las agencias que vimos antes. Y algo que es básico y que no se hace. Benchmark.
lo necesito para poder hacer competitivo mi producto o tecnología. Una cosa es el mercado y otra cosa es saber si mi producto es competitivo dentro de ese mercado. Es muy raro encontrar, lo normal es, mi producto es único, mi tecnología es única, muchas veces se piensan que por estar patentado ya está. No, patentado te da una protección, pero no significa que tu producto sea mejor o que incluso que funcione. Hay muchas confusiones en el mundo de la invención. Entonces, es muy importante, aparte de benchmark, tener el Marketing Requirement Documents, que son los documentos de marketing, los documentos que vas a utilizar para vender. ¿Qué producto? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Cuál es la competencia? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué soy mejor? Por el argumentario de ventas. Marketing Requirement Documents. Hay que tenerlos. Esto se puede hacer aquí, no hace falta establecerse en Estados Unidos, empezar a gastar dinero otra vez, si es un trabajo que lo vas a hacer aquí. Y el Product Requirement Documents, cuáles son las características técnicas, garantías, etc. Es increíble, es muy difícil encontrar una compañía que tenga esto hecho como se tiene que hacer. Pequeña, mediana o grande. Es una característica común. Las compañías norteamericanas lo tienen todo. Este es un ejemplo de benchmark, de una terminal de móvil que ayudamos a introducir en Estados Unidos. Y este es el típico ejemplo de benchmark de un estudio de prácticamente todas las terminales que podrían ser competencia de esa terminal móvil y las diferentes características y modelos de negocio y acuerdos con tal. Es un trabajo, requiere mucha inteligencia de mercado, requiere llamar, hablar con distribuidores, hablar tal. Pero este mapa te va a dar el argumentario de venta. Sin este mapa vas a ciegas. Eso es el benchmark, ¿vale? Sin esa comparativa es pegarte un tiro en el pie, porque es muy probable que digas algo que no sea verdad. Y como digas algo que no sea verdad, un anglosajón te cruza. Aunque sea por desconocimiento. No puedes, y si no sabes algo a ciencia cierta, di, oye, mira, lo miro luego. Muy importante cuando vais a hacer negocios en Estados Unidos. Cuando vais a hacer negocios, la gente tiende a ir en viajes de estos, misiones comerciales, tal, van en plan guerrilla a conocer a mucha gente. Bien, yo lo que le digo a la gente, cuando vais a explorar, dejar muy claro a vuestro interlocutor, vamos a ver, es vuestros primeros viajes de prospección. No tenéis los MRDs, los PRDs, no tenéis ni el producto certificado, no tenéis X, Y ni Z. Entonces, como te sientes, te hacen la prueba, porque sentarte es fácil, pero hay dos mentalidades en el que tenéis enfrente. Si tú le dices que vienes a hacer amigos, que estás explorando, que no quieres vender, que simplemente quieres compartir una información y aprender, se va a abrir y vas a ganar mucha información y vas a tener un amigo. Como lo intentes vender, se pone automáticamente el chip de compras. Y entonces te hacen la prueba del algodón. No pasas ni la tercera. Y ya te cierra la puerta y ya puedes dentro de 3 años tener todo solventado, que no te la vuelva a abrir. Eso es un error que hacen empresas sí o sí, muchísimas. Y mira que les alertamos. Pero bueno, como... ¿tá? Entonces, nunca vayáis en plan kamikaze al mercado norteamericano. Nunca. Y diferenciar entre lo que es el modo explorador al modo negocio. Si tú te vas a sentar a hablar de negocio, vete con todo muy clarito, ¿vale? Pues no, pues es muy difícil que las empresas lo entiendan. Relación con abogados, muy importante. Medimos el abogado, cuánto tiene que ser local y cuánto tiene que ser federal. Pues para inmigración te sirve cualquier abogado. No, la localización no es importante. Para constitución de una empresa, más o menos, te van a constituir en Delaware y luego en donde vayas a operar. La fiscalidad es mucho más compleja. Ahí llega a nivel de fiscalidad de ayuntamiento.
O sea, si tú tienes tus oficinas en Los Ángeles, necesitas un abogado de Los Ángeles, porque tienes impuestos municipales, estatales, tal. Entonces, llega hasta eso. Entonces, el perfil del abogado es diferente para cada cosa. Aparte del abogado tienes que contratar contables, lo que es una gestoría, y payroll agents, los que se encargan de los pagos a empleados. Y luego, sectorial, contratos, muy importante. Un abogado en Estados Unidos no lo buscas solo por lo que sabe de derecho. Un abogado en Estados Unidos es un profesional de las relaciones. Tú normalmente, si vas a Silicon Valley y tienes una solución tecnológica relacionada con el mundo de las tecnologías, vas a coger o a Wilson & Sorbini o a Fenwick & West. ¿Por qué? Porque son los dos mejores. ¿Porque saben más que otros? No, porque prácticamente todo capital riesgo del Silicon Valley y toda empresa del Silicon Valley trabaja con ellos. Entonces cumplen la función de conectarte. Los abogados y los bancos. Los bancos no solo se limitan al tema financiero, sino que también son una fuente de conexión. Entonces tienes que buscar gente que sepas que te vaya a ayudar en tu negocio. ¿Vale? Entonces son matices importantes. Aquí un abogado es un abogado. Allí no, el tema relacional lo llevan hasta el extremo. Esto es el tipo de diferentes corporaciones que puedes montar. Pero es lo mismo que aquí. SL, SA, le llaman de otra forma y ya está. Bancos. ¿Cómo elijo el banco? Lo mismo que los abogados. No porque tenga la mayor red del mundo, sino porque localmente está bien conectada con la comunidad. Porque aunque sea el banco más pequeño, vas a poder hacer transacciones de la misma forma que con los bancos grandes. ¿Vale? Y luego lo que os decía del tamaño. Un business angel, ¿sabéis lo que es? Business angel son los que invierten en capital semillas, son individuos normalmente. Venture Capital ya invierten en rondas ya un poco más avanzadas. El objetivo del Venture Capital es luego colocárselo a un Private Equity que invierte más dinero en otra fase de crecimiento, y normalmente el Private Equity es el que lo saca a bolsa. Son periodos de entre 3 y 5 años. O sea, un Venture Capital va a invertir en ti, pero como máximo va a estar 5 años. En 5 años se va a salir y va a hacer caja. Private Equity lo mismo. Los volúmenes son diferentes. Un Business Angel americano equivale a un Venture Capital aquí, si es que hay Venture Capital. ¿Vale? Muy poco fondo de Venture Capital aquí, de capital riesgo. Private Equity y Family Offices es lo que es Venture Capital. ¿Vale? O sea, las dimensiones son diferentes. Estamos hablando, esta gente invierte decenas de millones de dólares. Esta gente millones. Y esta gente pues hay desde 25.000 dólares hasta millones. O sea, los volúmenes son cambian mucho. O sea, es como lo que enviaron una vez una sonda a Marte que se pegó un tortazo brutal porque alguien no había trasladado las medidas internacionales al sistema británico, por un cambio en los cálculos de pies a metros. ¿Vale? Se cepillaron una sonda en Marte, que se pegó un tortazo brutal. Pues lo mismo. Si vais a buscar financiación, primero tenéis que estar establecidos allí, y segundo, medir muy mucho qué financiación vais a pedir y no os equivoquéis de target. ¿Vale? Eso es muy importante. Esto es un resumen de consideraciones que lo voy a pasar por el... Para poder competir, tenemos que cambiar la forma en cómo pensamos, hay que adaptar nuestros productos y servicios, hay que dominar el entorno local, acceso a los key decision makers, hay que contar con expertos locales. Sí, cuestan dinero, pero hay que contar con expertos locales, te van a ahorrar tiempo y dinero. Lo demás es hacer un aprendizaje a golpe de talonario, tiempo, vas a perder oportunidades, y esta es la gran asignatura de tanto empresas como incluso agencias públicas
europeas. No hacer nunca promesas que no se puedan cumplir, que eso es muy típico. Nosotros hacemos promesas muy fáciles, ¿vale? En un papel lo aguanta todo. Allí todo lo que pongas en un papel que esté refrendado por una cuenta detrás. Mostrar experiencia, la competencia es feroz, pero el mercado es muy grande, y asumir riesgos, ¿vale? Rápidamente, ¿quiénes somos? Y luego ya entramos en los diferentes sectores. Yes, we Podemos. We Podemos help empresas around Europe. Nos dedicamos a la internacionalización, ¿vale? Estamos especializados en Estados Unidos y sobre todo en estos sectores. Trabajamos para ahorrar dinero al cliente, que gane tiempo. Apoyamos a empresas, trabajamos con instituciones y administraciones públicas. De vez en cuando nos contratan estados norteamericanos. El año pasado estuvimos trabajando para Carolina del Sur, conseguimos dos fábricas que se implantaran allí. Hemos trabajado para Virginia, para Pensilvania, tenemos muy buenas relaciones con Florida, con California, etc. O sea que tenemos la parte, nuestra actividad principal es ayudar a las empresas, pero también trabajamos con instituciones públicas que bien necesitan lobby allí o bien necesitan, ¿no? Y somos miembro del European American Enterprise Council, que desde enero es miembro del European Enterprise Network. Nuestros equipos, ¿cómo trabajamos? Esto es donde tenemos presencia, ¿vale? Entonces nos organizamos por gente como yo, que es experta local, seniors con más de 30 años de experiencia, con mucha influencia y poder en las áreas. Por ejemplo, en infraestructuras sin energía, nuestro partner principal está radicado en Orange County y maneja muy bien Sacramento, políticos, etc. San Diego, tenemos nuestro centro de tecnología, y en San Francisco. En Miami llevamos el tema de aeroespacio. Florida es un buen hub. Carolina del Sur y en Virginia tenemos también Nueva York y Washington DC. Cada uno está especializado en un sector y en una región, ¿vale? No es imposible que nadie te pueda dar una solución a todos los sectores y a todo el mercado. Si lo hacen, mal. O sea, no, es imposible, ¿vale? Para que entendáis un poquitín, estos son los sectores de influencia, donde tenemos presencia y donde podemos trabajar y hacer cosas. Como os fijáis, alrededor de ese punto no hay nada, porque Carolina del Sur nos obligó a firmar un acuerdo de no competencia y no podíamos. Ahora estamos ya liberados del acuerdo, no podíamos trabajar ni para Georgia, ni para Alabama, ni para Carolina del Norte. Bueno, ¿en qué nos diferenciamos? En el equipo. El equipo es local y es senior. Es muy difícil encontrar una estructura que tenga el equipo, y veréis por qué puedo decir eso. Estas son algunas de las acciones que hemos hecho, bien que hemos traído líderes norteamericanos o bien que hemos hecho acciones de cara al exterior, en infraestructuras, en energía, en aeroespacio. Son diferentes cosas que hemos hecho para... Y estos son algunos de los programas que tenemos para empresas de base tecnológica, que van desde pequeñas empresas hasta grandes, ¿vale? Y esto es dependiendo del nivel de capacidad y recursos económicos que tengan. Bien, ya he pasado eso es lo que hacemos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los principales sectores? ¿Vale? Nosotros, en noviembre, con Miguel, nos liamos la manta a la cabeza
Miguel es un experto en hacer conferencias y eventos, sobre todo para la administración pública. De eso yo no sé nada, y yo tenía la capacidad de... Nuestro activo es la gente que conocemos. Entonces, durante 4 días en el Guggenheim Bilbao trajimos a más de 50 ponentes, cada día un sector. El primer día era infraestructuras, ejemplo del primer día. Trajimos al secretario de Transporte de California. California tiene un PIB mayor que España, o sea, es equivalente al ministro de Transporte de aquí. Trajimos al secretario de Transporte de Virginia. Trajimos a un miembro del Consejo de la Comisión de Agua de California. Trajimos al jefe de condado de Los Ángeles de transporte. Los Ángeles tiene un PIB mayor que Australia, Suecia y países así. Solo Los Ángeles tiene unos presupuestos mayores en transporte que esos países. Trajimos al jefe del corredor noreste de ferrocarril de Estados Unidos, de Amtrak. Este señor maneja presupuestos de aquí a 10 años superiores a los 100.000 millones de dólares. Trajimos al director del Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Este es el tipo de personas con las que nos relacionamos. Muchos son amigos, aquellos que no lo son acaban siendo amigos, y aparte y fue una conferencia muy buena. Vino gente de la NASA, vinieron astronautas, vinieron gente del Departamento de Comercio, vino gente importante de energía. Ya os digo, solo el primer día se anunciaron más de 120.000 millones de proyectos en infraestructuras. Luego lo que hacemos es, este era el primer día, había más por ahí. Trajimos inversores, trajimos 10 inversores, desde Business Angels hasta grandes fondos de inversión que manejan miles de millones de dólares. Y entonces, infraestructuras era un lunes. Tuvimos recepción en el ayuntamiento, luego una cena de gala. Al día siguiente era el día de energía. Estas personas al día siguiente estaban viendo proyectos de alta velocidad, metro, etcétera, en la zona de Bilbao. Al día siguiente estuvieron en Madrid viendo metro y al día siguiente en Barcelona. O sea, es una actividad bastante... Y nunca se había juntado este tipo de perfiles juntos en un evento en Europa, ¿vale? Es muy complicado, aunque quieran venir tienen que pedir permiso al gobernador, te entra todo el departamento de comunicación y de relaciones institucionales, te marean, es muy duro, pero salió muy bien. La verdad que hay una muy buena cobertura de medios, hay vídeos, hay una web que luego podéis ver más en detalle. Y aparte de esto, a raíz de esto dijimos, bueno, no vamos a dejar como una acción aislada. Bueno, habéis visto los proyectos que hay. Pues bueno, ahora en abril tenemos un viaje a California, donde estaremos con algunas de estas personas. En mayo nos vamos a 3 estados en 5 días, para que la gente vea la diferencia entre los estados. Vamos a Pensilvania, Virginia y Carolina del Sur, cada uno tiene sus pros y sus contras para determinados negocios. En junio nos vamos un viaje de infraestructuras a Pensilvania y California, el de abril es de ferrocarril, y en julio, que no está aquí, hacemos un viaje para empresas aeroespaciales. Son abiertos a todas las empresas europeas y las empresas que se quieran anotar vienen y ya está. Vamos a entrar ya en los sectores y en lo específico, industria, ¿vale? Eso es lo sorprendente de Estados Unidos, la industria. Están compitiendo con China, con México, son competitivos. Ahora mismo la pregunta es si montar tu fábrica en China o en México. Esa no es la pregunta, es ¿la monto en Estados Unidos? Dependerá del nivel de mano de obra intensiva. Si tu fábrica tiene un 80% de mano de obra intensiva, de mano de obra en tu producción, aún te puede compensar México o China. Pero vas a tener problemas logísticos porque vas a tardar más tiempo en entregar tu mercancía. Los problemas administrativos, pues en México no los vas a tener porque
tal, pero imagínate que tienen un problema China y Estados Unidos y cierran la frontera o ponen más trabas a la exportación. Entonces, Estados Unidos ahora es un neto importador de fabricación. Las empresas que se han ido están volviendo y muchas empresas de fuera, no americanas, están implantándose, sobre todo en el sureste. Veremos varios ejemplos. Resultado. La producción industrial, fijaros eso es lo bueno que tiene Estados Unidos, la flexibilidad. Cayó aún menos en el 2009, menos 15%. ¿Vale? Fijaros que todo. Y tardaron 2 años en recuperarse. ¿Vale? Japón tarda decenas de años, nosotros tardamos años. Esa es esa flexibilidad. ¿Por qué? Por la flexibilidad laboral, la competitividad, los bajos costes de energía. Y luego, muy importante, cada estado compite entre sí. Tú vas con un proyecto inversor de montar una fábrica y los estados llaman a tu puerta y se pelean por ti. Esa es la diferencia. Competitividad. Y luego, lo que es impresionante es el dato de producción de bienes de equipo. O sea, esto es la producción industrial en general, bienes de equipo, consumo, etc. Pero los bienes de equipo que denotan cómo va a crecer la producción, la industria, etc., creció, fijaros la torta que se había metido, pues últimamente está en unas tasas de crecimiento del 12%. Eso es una burrada. ¿Vale? El dólar está muy bien, está muy bajo respecto a Europa. Entonces, se han propuesto sí o sí traer la producción, nuevas facilidades igual a nuevas oportunidades, o sea, saben que cuanta más fábrica hay más supply chain, hay más, ¿vale? Compiten, te apoyan, o sea, es un buen sitio para ir. El entorno es bueno y la verdad, cuando enseñas esto, la gente no se lo cree, dice, pero si Estados Unidos ya es viejo, ya está en decadencia, no, se reinventan. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Automóvil. Y a mí esta parte me gusta mucho. ¿Tengo algo que ver con el automóvil? No, me gustan los coches. Pero esto es uno de los ejemplos de lo lejos que se está quedando Europa o Latinoamérica respecto a los americanos. ¿Vale? Esto es un coche que ya está en fabricación, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Los principales fabricantes están ya produciendo en Estados Unidos. Mercedes, todos los todoterrenos de Mercedes se producen en Alabama. Toda la serie X de BMW se produce en Carolina del Sur. El que compráis aquí, el X1, el X3, el X5, el X6, viene de Carolina del Sur. Los japoneses están invirtiendo en fabricación. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con ellos. Son estados que no tienen sindicatos, son right to work state, ¿vale? La producción de Michigan se ha desplazado, los sindicatos hundieron. Yo estuve en Flint y en Detroit hace unos meses. Flint era una de las ciudades con más renta per cápita de Estados Unidos, ahora es la más peligrosa de Estados Unidos, está a una hora de Detroit. Lo hundieron, fueron tan inflexibles y tal, y en cambio Carolina del Sur, el crecimiento, la gente, es o Alabama, no sabéis cómo está creciendo, hay empleo, hay tal. Aún así, Michigan está levantando otra vez, y de hecho Ford no ha necesitado ser rescatada, está creciendo, está dando unos resultados brutales, son competitivos. Muchos y prácticamente todos los suministradores de la industria europea fabrican allí, ¿vale? Están ya presentes allí. Pero la pregunta es, ¿cuándo crees que el coche eléctrico podrá competir? ¿En cuántos años creéis que el coche eléctrico será una realidad? Coche eléctrico como o sea, sustituto del coche que... 20, 30 años.
¿20 años? ¿Eh? 10 años. 5 años, 10, bien. En donde está, voy a, sí, desde 20 a 5 años el que menos. Bien, a mi gente de la industria de aquí me ha dicho 40, ¿eh? O sea que estáis... La principal asociación de suministradores hace año y medio me dijo en 40 años. Me dijo que si estaba loco, ¿vale? Hay varias preguntas: híbrido contra eléctrico puro, cambio de batería contra recarga, las infraestructuras, la cultura del coche eléctrico. Son muchas barreras. Prácticamente todos están haciendo tal. En Europa ya hay algún coche eléctrico. ¿Vale? Estos son algunos estudios que, fijaros, esto es un buen modelo. Pues hay estudios de todo tipo, de que en el 2030 el porcentaje no sé qué será tal cual. Hay mucha tal. Bien, fijaros lo lejos que estamos. Voilà. Bien. Este es un Tesla, ¿vale? Es un coche deportivo de 7 plazas, 7, caben 5 más 2, cuero. Esta es la consola central del coche, tiene todo lo que te puedas imaginar. De hecho, llegas a un parking y, aparte de decirte dónde están los parkings que no pagas por llevar coche eléctrico, este es eléctrico, no es híbrido, lo enchufas, ¿vale? Tiene comentarios como de Facebook recomendándote si es buen parking, si no, si tal, si tal. Vale. Bien, esto... Vale. Tiene 500 kilómetros de autonomía. Ya estamos hablando de un coche. De 0 a 100 en 4,2 segundos. En 45 minutos se te recarga el 70%. 45 minutos de aquí a Barcelona te paras a tomar un cafecito y ya está. Sienta 5 más 2. Esto es mentira, no necesita mantenimiento. Necesita mantenimiento. Le tiene que cambiar al año el líquido limpiaparabrisas, y si se te gastan las ruedas. No tiene partes mecánicas. O sea, si yo estoy en la industria de los talleres, de tubos de escape, de motores de gasolina y tal, estaría ya preocupándome muy mucho. Si yo fabrico, ¿vale? Hubo hace poco un fabricante, hace un año, que nos dijo un fabricante que no era relevante, porque era muy poco volumen, ¿vale? No se, está cambiando el modelo de negocio, no se vende en concesionarios, no lo tienes que llevar a revisión, te vienen a casa, se actualiza por la noche, viene ya con internet que no pagas, ¿vale? Bien, lo compras por internet, está presente en centros comerciales de alto nivel. Bien, ¿sabéis la realidad? La realidad es que ya se están vendiendo más Teslas en California que Porsche, Jaguar y Maserati juntos, ¿vale? Ya se venden más. No dan abasto. Ahora en el 95 lanzan el SUV. Si queréis uno, yo tengo amigos, este es, en el coche que estaba conduciendo es el de mi socio, que vive en Laguna Beach, y cuando voy allí me lo deja y es una pasada. O sea, es una pasada. Yo soy muy gasolinero, me gusta la Fórmula 1, la tal. La experiencia es que no sabes lo que acelera. Tiene, ¿cuál fue el truco? Todo el chasis es la batería. Tiene un centro de gravedad muy bajo, coche muy equilibrado. No pueden competir. Te garantizan tiene 8 años de garantía, 8 años de garantía, y te garantizan que el precio de recompra a los 4 años va a ser como mínimo el modelo clase S de Mercedes, que es la alta gama de Mercedes, y vale $79.000, que con la ayuda del gobierno son $69.000, 50.000. Y van a lanzar uno más, han retrasado todos los planes, y van a lanzar un SUV y luego un utilitario. Pero como están vendiendo tantos, han retrasado. El SUV
que ha encargado un amigo mío hace 6 meses, se lo dan en 2015. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que habláis con alguien de la industria aquí y aún están en otro mundo. Aún se piensan que el eléctrico es un coche que tiene 100 kilómetros de autonomía, que es difícil recargar. Están en otra onda. Y es real. Pues el que ha creado esto, compró una compañía Tesla que estaba en quiebra, que hacían coches eléctricos deportivos. Y rehizo, para él no es un coche, es un tema eléctrico, como una lavadora de casa. Pues este también es el creador de SpaceX. Otra cosa muy importante en el automóvil y en la tecnología, la impresión 3D. Va a revolucionar todo. Nosotros trajimos al US Week, os voy a poner un pequeño vídeo, si no os importa. I'm going to talk about sustainable cars and the future of manufacturing. And where I see it is coming together is sort of the concern for the environment, which you really see in young children, and this sort of revolution in 3D printing, which I've seen firsthand by going to all these 3D está print haciendo shows. un coche ecológico We're about a small impreso company. en 3D. Yeah. So we're from 1 to 12 people. It varies a bit. Right now we're about 12. Os voy a poner 5 minutos. I'd like to give y luego- special thanks to to Herman and Miguel for inviting me. It's a true honor. And also I'd like to thank the whole team. It's been extremely nice to me. I'd like to thank the city of Bilbao, for showing tremendous, sort of being such a great host at these events. And the cooks, the food's been fantastic. And I'd like to thank the architects of Bilbao of creating such a beautiful built environment, just spectacular spaces. And I'd like to thank the artists for kind of making life worth living. And I'd like to thank the participants for sharing your knowledge, because I've learned an enormous amount over these 4 days. This interdisciplinary discussions Esta from fue my una point of view is presentación extremely en el helpful. cuarto día sobre industria. And I'd like to thank the Guggenheim. I mean, my goodness, I never thought Esta I'd be presentación era here de actually. Google. But it continues to surprise. I thought that was spectacular when we saw it. Yeah, so just a terrific week. I just want to thank all the organizers. I know from the bottom of my heart, gracia. So maybe we could give them a hand. Okay, so today or over the week, I heard a lot about investing in the future, and I heard a lot about cooperation among individuals right around the world, and those are things that I hold very dear to my heart. So I hope that I can contribute with what I'm about to show you, which is a sort of collaboration between myself and the technical team. So hopefully we can get through this. So today I'm going to show you 174 slides in 25 minutes at an average rate of, you can see we're technical, 8.6 seconds per slide. And I'm going to show you a short video as well. Now I have a little sticker on my dash of the car that helps me through these crisis moments. And I suggest that's my advice to you. Just keep calm and hang on, and we'll get through this. If you guys want to know more, just email me. I try to answer all my emails, and I'll send you, there's 2 sort of reports I've written on digital, or I call it digital manufacturing, additive manufacturing, 3D printing for production. And there's also this paper, which was a technical paper I presented in 2010 in Budapest to the World Automotive Congress, to a lukewarm reception, I might add. Car people don't like little cars with 3 wheels and not much of an engine. So my purpose today is really just to share with you the philosophy behind the car that we created, and what excites us about 3D printing. And I'm going to talk around kind of 3 words. Building. Humans build things. We're tool makers, and we just continue to do that. Now,
And it's bigger Este than es el a coche. smart car, but it's smaller than everything else. It's about 10 feet long, the same as an original Austin Mini. And this car got a lot of attention worldwide, actually, mainly for 3 reasons. The Él es first el reason creador del coche. is that it's 3D printed. The body is 3D printed, and the 3D printer is this box here. It's just a little bit out of the picture, but that's the box. And that 3D printer printed everything you see in orange, and it printed all the window patterns as well, that the windows were made from. Bueno, como veis, están como en otra galaxia. Y voy a seguir por aquí. Infraestructuras. Realmente hay muchísimas oportunidades en infraestructuras. Hemos visto que en el automóvil estamos muy lejos de ellos y nos van a ganar por la mano. Tienen la tecnología, tienen el desarrollo, tienen las patentes. En el caso de Tesla ya está vendiendo royalties, patentes a Mercedes, a Mitsubishi, a Toyota, a que va a ganar más dinero solo con los royalties que con la venta de coches. ¿Vale? Infraestructuras es al revés, salvo edificios y puentes. En infraestructuras nosotros vamos por delante. Tienen tantas que no las han mantenido y tienen un auténtico problema. Pues prácticamente, ¿por qué es tan importante infraestructuras? Pues por el mapa. Los 10 centros más congestionados, los puntos amarillos son estos son aeropuertos, carreteras y las dos. Como veis, aeropuertos congestionados, carreteras congestionadas necesitan ferrocarril, necesitan más transporte público, necesitan más carreteras. Entonces, este es el plan uno de los planes que quieren hacer, meter la alta velocidad en Estados Unidos. ¿Cuáles son el primer proyecto de alta velocidad? California, y mejorar la del noreste, del corredor noreste, Boston, Washington, hacerlo a alta velocidad. Son proyectos complejos, pero son proyectos millonarios, mucho dinero. Esto es un tema para que os deis una cuenta de California, por ejemplo, no solo infraestructuras tiene que ver con el Estado. Hay 40 counties y de los 40 counties, 15 se denominan self-help counties. Counties que manejan sus propios presupuestos de infraestructuras. ¿Qué quiere decir? Que en California solo tenéis 15 clientes aparte del Estado y aparte de los municipios. Condados como el de San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Fresno, Tulane. Estos toman sus propias, no dependen del presupuesto del Estado para sus infraestructuras. Tienen sus propios impuestos, sus propios equipos gestores, etc. Entonces, por ejemplo, por San Bernardino habrá proyectos de ciudades, proyectos del county, de la County Transportation Authority, habrá proyectos estatales que pasen por ahí y habrá proyectos federales, pero que los proyectos federales son solo monetarios. La ejecución siempre y la decisión siempre es local. Hay muchas empresas que se piensan que el lobby hay que hacerlo en Washington. No, no tiene ningún sentido, salvo que seas una grande petrolera o que quieras influenciar en legislación federal. Pero para la contratación necesitas influenciar Estado, county y municipalidad. No te hace falta ir a nivel federal. Le hace falta a los políticos de allí para pelear por su... Ejemplo, alta velocidad en California. Es un proyecto de más de 60 billones de dólares. ¿Vale? Es un plan donde el primer tramo va de Fresno a Bakersfield. Ya se ha licitado la primera y está en proceso de licitación los siguientes 2 tramos. Se hará el siguiente paso a la vez la electrificación de San José a San Francisco
y el tramo de Anaheim a Los Ángeles. Es un proyecto a muchos años vista, pero es un proyecto que ya se está licitando y se va a comenzar a construir. ¿Vale? Ha habido varias, bueno, no voy a entrar más en detalle, pero que sepáis, infraestructuras, ferrocarril, muchísimas oportunidades. Pero no solo en alta velocidad, sino Los Ángeles. Los Ángeles está mejorando su infraestructura pública. Todo esto que veis son proyectos de light rail, o sea, de metro ligero, de metro o de ferrocarril. Este proyecto son varios millones de dólares. Este es otros. Los Ángeles tiene un presupuesto para estas obras de 30.000 millones de dólares que los votantes aprobaron y lo tienen dotado de presupuesto. Subieron medio céntimo un impuesto de VAT, de Value Added Tax, tienen el dinero y están ejecutando. Este es un listado de los proyectos grandes que se están llevando. Aparte de estos hay cientos más pequeños, de 1 millón, 10 millones. Estos son, digamos, los que superan los 500 millones de dólares. Todos estos están en ejecución, algunos ya están acabados. ¿Qué hacemos nosotros? Ver el tipo de empresa, buscar a los partners locales que están involucrados en estos proyectos y meterlos bien a licitar o bien a trabajar en esas obras. ¿Por qué? Porque ellos hay en determinadas cosas que no tienen la experiencia que tiene Europa. Ellos tienen 0 kilómetros de alta velocidad, tienen muy poca experiencia en metro, necesitan, o en light rail, necesitan empresas con experiencia, y eso solo las encuentras en Europa, China o Japón. ¿Vale? El proyectazo North East Corridor, este es más complejo porque cruza varios estados, pero se está llevando a cabo por partes, pues, Nueva York, Washington, Filadelfia, pero es un megaproyecto. Han venido al USAWIC tanto el jefe de todos los proyectos de transporte de Los Ángeles como este jefe. Es imposible, incluso ni se reúnen en Estados Unidos, es imposible cuadrar sus agendas. Un breve ejemplo. What I'm going to do is talk to you about our northeast corridor. It's where most of Amtrak's infrastructure is in the northeast corridor. I'm going to start though by just giving you an overview. Let's see, how do you advance this? Pues nuestro trabajo, ¿cuál es? Por ejemplo, si yo voy ahora en un viaje de infraestructuras a Pensilvania y paso por Washington, pues comerá con nosotros o cenará, hay buenas relaciones y... Bueno, voy a avanzar iba a hablar del North East Corridor, pero between Philadelphia and Harrisburg. Para ir avanzando. Pero es para que cojáis ideas y veáis sectores y veáis otro mundo. Estos son oportunidades concretas. Esto no es política, no es futuro, no es... Bueno, a alguien se le ha ido una pinza. No, esto es lo que está ocurriendo, los proyectos que hay, las oportunidades. ¿Vale? También transporte es tecnología. ¿Vale? Cuando pasas por una autopista, reconocimiento de matrículas, sistemas, etc. El agua es otro gran... esto es el mapa de agua en California, en Estados Unidos y en California. El agua en California y en muchos estados es la asignatura pendiente y hay una millonada para esos proyectos. Solo también trajimos si hubiera tiempo, un comisionado de la Comisión de Agua. Hay un proyecto enorme que se está debatiendo que son más de 20.000 millones de dólares. Un túnel en el Delta River, un túnel, 15.000 millones, y luego hay entre 6.000 y 9.000 millones para remediación, arreglos de tal, medio ambiente, etc. O sea, hay muchísimo dinero para eso.
De hecho, me llegó hoy un informe privado que el total de proyectos suman 30.000 millones de dólares para estos próximos 3 años. Esto lo voy a pasar porque era para comparar que no solo, os estoy hablando de California, pero coges cualquier estado y hay un montón de proyectos. Esto es solo Pensilvania. Hay proyectos en autopistas, en agua, quiero simplemente, para que os hagáis, Florida también, otro gran estado. Acciona, ACS, CEMUSA, FCC, ya están allí, ya tienen carreteras, ya tienen autopistas, tienen 150.000, necesitan más autopistas, necesitan más extensiones de aeropuertos, necesitan más profundidad en los puertos. O sea, hay lo de infraestructuras, por eso me refería que es uno de los sectores clave. Aeroespacio, os hablé de la privatización del aeroespacio y luego queda energía. Como no me quiero retrasar más, os voy a poner solo un pequeño corte de Michael López Alegría, que es el presidente del Commercial Space Flight Federation. Michael es... Good morning, everybody. All that business about being an astronaut is not true, but I did see the movie Gravity. Anyway, as interesting as that may be... Michael tuvo la deferencia de venir, de hecho tenía una conferencia en Estocolmo y vino, eligió la nuestra, recortó su presencia. Él es el presidente del Commercial Space Flight Federation. Habéis oído hablar de Virgin Galactic, SpaceX, tal. Todos estos ahora están asociados en una asociación que es Commercial Space Flight Federation. Mi partner en Miami es miembro de esta, nuestro lobista en temas de aeroespacio. Michael está en Washington DC. Michael viene de la Navy, dejó hace año y medio la NASA y es el que tiene el récord de permanencia en la Estación Internacional Aeroespacial. Estuvo 222 días en el espacio. Es el que tiene el récord de salidas extravehiculares, como lo de Gravity, 10 veces, y es el que tiene el récord de tiempo fuera del vehículo. Este es una roca. Aguantó todo eso, pero se me puso malo a las 3 horas de la conferencia y acabamos en hospital, y esa noche durmió en el hospital. Conclusión, no aguantó a un gallego. 15 horas conmigo fue demasiado para él. I'm really not here to talk about astronaut stuff. I'm talking about commercial spaceflight. As Oscar mentioned, Este I es think un it's nuevo a very sector. exciting time. Este sí Very que es un analogous to sector where como el del commercial automóvil, aviation como was, maybe not in the infraestructuras, 60s, but perhaps in the que nos 30s, lleva at the very, very muchísima beginning. distancia y donde And, está todo my por goal today hacer. is just to give you sort of a brief Todo introduction por to hacer. what the industry is about in the U.S. I left NASA about a year and a half ago, which arguably was a pretty good job, and I came to Washington to lead the Commercial Spaceflight Federation, which is a 501c6 industry trade association. Vamos a poner el vídeo. O sea, este es lo que se dice un héroe americano y no es fácil. It's near space, so as I said, space is 100 kilometers rather artificially defined. So this guy went up to about 30 kilometers and jumped out of a perfectly good balloon. This is Felix Baumgartner with the Red Bull Stratus project. This is really not a commercial space event, but it's a cool picture. Worldview, it's actually project, the main contractor is a company called Paragon Space Development Corporation. They do a couple of, they're supply of environmental control life support systems for some of the bigger suborbital Estos son and vehículos que ya van a empezar space companies. sus operaciones. But their idea Virgin is to Galactic have a very high 2015. altitude Estos más o menos, o balloon sea, no viene experience. uno, vienen muchos. The other two companies that I'll talk about in a minute are sort of classic rocket-style climbs to the edge of space and back down. So there's a lot of G's in the beginning, followed by a period of 0 G,
followed by, again, G's as you come down. So it's a relatively dynamic environment, and maybe not for everybody. This is sort of a different kind of approach, where it's more, let's say, civil. You can have champagne on the way up there, and it can be an experience for, maybe multiple generations in a family. And however, what's really interesting is they were able to get. Ahora vais a ver otra aproximación. It has 4 small motors, rocket motors in the back, which is tested here. But the key to a lot of these vehicles Está hablando de la explotación suborbital, o sea, vuelos, turistas, el poder despegar y aterrizar, con lo que se recortan los... Clean it up, get back in, and fly back to Washington. Well, to the degree that you can do that in suborbital spaceflight, you're making money. And with this technology, the pump behind these, both oxidizer and fuel, is a piston-powered pump, which is pretty interesting idea. That Está hablando de las diferentes soluciones, pero os and they quiero really hope to be enseñar... able to fly this up to 4 times daily. Flights don't take very long. You can see it's climb out straight Este from the avión, runway. este modelo lo van a poder volar 4 veces al día. Acordaros, el Space Shuttle tardaban meses en volverlo a poner y valían miles y miles de millones. Esta gente por un 10, 15 millones de dólares ya tienen un vehículo que la NASA nunca pudo hacer y le hubiera costado 100 veces más. Se están constituyendo cientos de empresas todos los días en toda la costa, de nuevos emprendedores, gente que se ha ido de la NASA. Es un boom. There are people like me who have left the astronaut office that are sort of in fact, every company that I'm going to tell you about. Y él es el presidente de la asociación, o sea, conoce a todos estos, y aparte de ser un... Y este es la... Este es el primero, este es el de Virgin Galactic. Este ya ha volado y ya... In the vehicle itself, the spaceship vehicle, which you'll see come off here in just a second, there are 2 pilots up front and then 6 passengers in the back. They are strapped in, of course, for takeoff and landing, but in the middle of the experience, they can unstrap and float around. You can see there are a lot of windows. And this is an actual flight test where they drop the vehicle at 50,000 feet. It lights its engine, which burns an interesting hybrid of basically tire rubber cylindrical engine with nitrous oxide laughing gas that's pumped through the middle of it. It flies, again, from that point it's pretty similar. It goes vertical, it goes to about 100 kilometers, and what's a little bit different about this. Esto ya está, el Spaceport está en Nuevo México, el primero, ya hay varios en Estados Unidos, y ya como los turistas van a poder ir allí y empiezan ya, no sé si este año o el próximo año, ya los vuelos comerciales. Vas a poder ir a un vuelo suborbital por $200,000, ¿vale? Pero es que dentro de 5 años serán 30.000 y dentro de 20 será mucho menos. Esa es lo que me refiero a la privatización. Lo mismo para envío de satélites. Y os voy a poner por último, para cerrar ya, que da energía, un vídeo que me pidió Michael que pusiera. SpaceX itself, while still in its infancy, has already created a great number of new companies and tens of thousands of new jobs. Space and related industries are generating new demand, investment, and skilled personnel. Como veis, están en otra órbita. Aquí nos estamos preocupando
con el empleo, no salimos del túnel, y ellos, ya para cerrar os cuento lo último que están pensando. Hay gente que ya ha puesto, no, digo el pecado, no el pecado, hay gente que ya ha puesto $1.000 millones entre 10, porque quieren llevar una Caterpillar o algo parecido a un cometa y extraer platino y traerlo. La minería espacial, todo el mundo piensa en el turismo, pero para metales preciosos de alto valor, la minería, diamantes, platino, etcétera, no tiene límites. Ya hay gente desarrollando el proyecto para extraer minerales fuera, con dinero privado. Eso es el gran salto, eso es por lo que los chinos no van a poder competir, ni nadie, es dinero privado. Ahí como el tema de la propiedad, porque yo en el futuro invierto, voy a extraer minerales a un asteroide X. ¿Quién tiene la propiedad? ¿Puede cualquiera? O... El que lo traiga. Es tuyo. El que tenga narices, ponga el capital y se juegue 1.000 millones con alta probabilidad de perderlo, pero si no lo pierde gana trillones. Es el riesgo que los americanos hacen y que en Europa no tomamos. Y todo este capital es capital privado que arriesga su capital con un riesgo enorme. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya sido de utilidad.